Hola caminantes, espero que estén muy bien y vengo aquí a romper una regla autoimpuesta del podcast de no hablar nunca de contingencia aquí, pero es que no me puedo aguantar. Es que viviendo en Francia, en París, y con lo polémico que fue la apertura de los Juegos Olímpicos el pasado viernes 26 de julio, creo que esta opinión puede tener algo de valor. Ya sea por la avalancha de la cultura woke, como llaman algunos, por las burlas religiosas, por la presencia de la delegación israelita y palestina y por la ausencia de la delegación rusa, me digo que lo que se vio ayer en París fue mucho más que la apertura de unos Juegos Olímpicos, sino que resume el conflicto de fuerzas culturales en que estamos inmersos hoy día. Espero que disfruten el programa. Pequeña precisión, no vivo en París, vivo en Montreuil, una ciudad pegada a la Ciudad Luz y que está a una estación de metro de París donde puedo llegar caminando en media hora. Dicho esto, y antes de abordar la última cena, las performances Vogue de los transgéneros y el contenido en sí, es importante dar un contexto. Primero que todo, estamos en pleno backlash, ¿no? O contraataque cultural de lo hegemónico hacia lo nuevo, de las llamadas mayorías a las minorías, o lo woke, como dicen. No lo digo yo, lo dicen las alzas de las derechas alternativas o extremas derechas en todo el mundo. Esas derechas soberanistas que sin darse cuenta apelan a la misma política de identidad que acusan a sus profesos enemigos, en este caso la cultura woke. Pero definamos primero lo que se llama la cultura woke, rápidamente. Aunque imagino que ustedes tienen una noción de esto que llaman el wokismo, como se llama despectivamente. El término viene del inglés wake, del despertar. Se refiere efectivamente a un despertar de conciencia con respecto a situaciones de injusticia social, oportunidades, discriminación e inclusividad, entre otros temas que han pasado colados desde siempre, especialmente para las minorías raciales, étnicas, de disidencia sexual. Pero ojo, que también cuando se habla de inclusividad, esto incluye a la gente de movilidad reducida y con discapacidades auditivas, por ejemplo. Pero sé que me alejo ahí del meollo. La gran crítica a esta cultura woke sería su tendencia a la cultura de la cancelación y al exceso de corrección política. Por ejemplo, cuando vemos a elfos en series del Señor de los Anillos, o vemos a la Sirenita, por ejemplo, retratados por personajes africanos de raza negra propiamente tal, cuando nunca fue así en las historias originales, se dice que es por forzar cuotas de inclusividad. La cultura de la cancelación es lo que ha pasado, por ejemplo, a Will Smith en los premios Oscar por haber golpeado a Chris Rock en el escenario para actuar como un matón y seguir esta cultura patriarcal. En fin, todo esto es mucho más profundo, pero no da para la finalidad de este podcast. Hoy vemos un contraataque conservador de lo hegemónico a esta cultura woke, y cuando digo de lo hegemónico me refiero culturalmente, y con este aferrarse a lo antiguo, al cristianismo, por ejemplo, a esos valores, llegando a irracionalidades como abrazar el creacionismo, o sea, rechazar la teoría de las evoluciones de Darwin y negar que somos parientes hermanos del mono. Me refiero a un contraataque conservador de lo hegemónico racialmente, cuando las clases blancas y obreras en Estados Unidos se sienten abandonadas por esta nueva agenda más wokista de las izquierdas y los dejan botados, volcándose así ellos a las derechas. Esta figura se repite en mayor o menor medida en todos los países europeos occidentales que sufren de migraciones descontroladas y que temen al grand remplacement, o el gran reemplazo, como llaman aquí en Francia, las derechas, la entrada masiva de inmigrantes impuros como yo mismo, aunque siendo más preciso se refiere directamente a la entrada de la gente musulmana. En fin, entremos entonces a la polémica, en lo sabroso que dejaron los Juegos Olímpicos. Vamos de menor a mayor. Primero que todo, pareció muy raro que la delegación israelita pudiera participar y flamear su bandera en el río Sena cuando los rusos y bielorrusos, también en guerra, habían sido vetados.
Aparentemente, y lo que al menos yo le escuché al presidente Macron, aunque me gustaría escuchar a alguien del Comité Olímpico, en realidad se debió a que los israelíes reaccionaron a un ataque terrorista del grupo Hamas, mientras que los rusos invadieron a un país. Ese es el criterio oficial. Es irrelevante la cantidad de niños muertos, el bombardeo a hospitales y todo lo que hemos visto en los últimos meses. Sigamos. Si bien la apertura de los Juegos Olímpicos tenía notas kitsch, con personajes rosados, con croissant pegados en sus indumentarias, lo que me hacía pensar en que antiguamente esta apertura de los Juegos Olímpicos se reducía al relevo de la flama olímpica por leyendas del deporte y las delegaciones de los países desfilando en sus vestimentas tradicionales en la pista atlética de un estadio. Aquí, en este caso, estábamos ante una cosa a mi gusto un poco chabacana, en que se convertía la ciudad propiamente tal en el personaje principal. Ojo, aquí tengo que decir que esta es la apreciación de alguien más bien aburrido, que no se compra ropa, que no tiene tatuajes y que le cuesta ver belleza en la arquitectura moderna. En fin, alguien tal vez con poco sentido de la estética. Pero a medida que mostraban y se veían símbolos como el fantasma de la ópera, se escuchaba como telón la música de Eric Satie, Claro de Luna, o veía guiños al Jorobado de Notre Dame o a Carmen de Bizet, me iba envolviendo en la cultura de esta, mi segunda patria, que es Francia. Y yo creo que, salvo tal vez la presencia de la banda metal Gojji, con la presentación de una María Antonieta guillotinada, sosteniendo su propia cabeza, al mismo tiempo que se veía la impresión del rey de España, esta ceremonia no estaba causando una gran polémica, hasta que aparecieron en un puente cercano a la Torre Eiffel, bajo la lluvia y la música de una DJ con sobrepeso, una serie de modelos y sobre todo modeles desfilando por casi media hora. Modelos con barba, mostrando el pelo en el pecho, modelos abriéndose de piernas y que culmina con una representación de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Todo muy de género fluido y muy de la cultura del espectáculo polémico, con incluso un niño revoloteando entre medio de todos estos modelos. Rápidamente, y después de ver este espectáculo, me metí a Twitter y vi que ardía Troya, que era satánico, que era una falta de respeto a la cultura cristiana, que esto lo veía todo el mundo, que no era para niños, que son pedófilos, que Francia es una desgracia del país, que ahora entendían el alza de la extrema derecha en Francia. Y algo más cauto, ¿por qué incluyeron niños en un contexto sexualizado? ¿Por qué tanto sobre representación de las comunidades LGTB? ¿Se buscó la inclusión o la provocación y el grotesco? ¿Qué tenía que ver la Última Cena con los Juegos Olímpicos o con la historia o la cultura de Francia? Este último comentario tal vez es la única crítica que considero válida. Y justo cuando me iba a embarcar en una pelea inútil en las redes con los autores de estos comentarios, revisé, ya que no hay nada más inútil que discutir con fanáticos, los perfiles, y la mayoría de estos eran políticos de Estados Unidos, militantes, religiosos, incluso un par portando armas. En fin, decidí por eso crear este podcast y no pelearme ahí en vano. Estoy de acuerdo que la comunidad LGTB estaba sobre representada y a mí estéticamente no me pareció un buen espectáculo, sobre todo esta parte, pero hay que aclarar un par de cosas. Francia es un estado laico, o sea, hay una separación del gobierno y de la religión. En las escuelas, por ejemplo, los niños no pueden llevar símbolos religiosos, ni cruces cristianas, ni velos musulmanes, ni kipas judías. La religión es un asunto más bien personal, espiritual e individual. Segundo, esto significa que el Estado es neutral y hay una cultura de satirizar, de parodiar todo. De hecho, eso fue lo que le causó la muerte a gran parte de la plantilla de Charlie Hebdo, el semanario satírico en el ataque terrorista por incluir sátiras a la religión musulmana.
Entonces, si vamos a hacer algo inclusivo y con la tradición francesa, creo que era justo agarrar pa'l hueveo, como decimos en Chile, o molestar a todas las religiones. Bueno, no se hizo. Y eso sí no me pareció, pero más que una debilidad de la religión cristiana me parece que es una fortaleza, ya que sus creyentes son lo suficientemente civiles hasta este momento para entenderlo y no salir a ejecutar y matar ni hacer ataques terroristas hacia los coreógrafos y o bailarines de este espectáculo. Personalmente, yo ni me acerqué al Sena porque tenía miedo. Tenía miedo por los atentados y veía esto el escenario ideal para uno. Espero fervorosamente que lleguemos a un estado, y me refiero a un estado no de gobierno, sino de conciencia, en que nos podamos reír de todos. Eso sí sería realmente inclusivo, de satirizar a los rabinos, a las mujeres con velos, a los beduinos, etc. Menciono a todos estos porque sí me parece que son los más cavernarios e intolerantes. Y cada vez me convenzo más que a los intolerantes no hay que tolerarlos. El problema es que si caemos en eso, caemos en una espiral donde todos nos convertimos en intolerantes. Y eso es muy complejo. Otro punto a mí a criticar de la supuesta inclusividad es que, y esto solo lo pueden saber los que habitan y visitan la ciudad a diario, es que hubo una limpieza, sí, así como se dice, de mendigos, refugiados y todos los sin casa en general. Las carpas que abundan en ciertos barrios, como Stalingrad o Ervillers, no estaban. O sea, hubo un blanqueo de imagen evidente. Leí que hasta 12.000 personas en estas condiciones fueron trasladadas. No se sabe hacia dónde. Pero si vamos a criticar a la presentación en general, digo la de los Juegos Olímpicos, hay que criticarla desde su estructura. Y esta estaba dividida en valores. Pasó la fraternidad, luego la sororidad, convenciones y apariciones de estatuas de mujeres célebres francesas icónicas como Simone de Beauvoir, por ejemplo, la igualdad y así. La idea me pareció que era mostrar la totalidad de la sociedad. Era importante, ya que después de todo eran los primeros Juegos Olímpicos paritarios entre participantes. Pero vamos ahora a la otra gran polémica. ¿Estaban sobrerepresentados los LGTB? ¿La comunidad me refiero? Puede ser, pero por primera vez se los veía en una presentación así. De hecho, y tal vez me puedo equivocar, porque no manejo la estadística, pero casi no hay transexuales femeninos, o sea, aquellos que pasan de hombre a mujer en la competencia. Todo está muy delimitado y está bien que sea así por los grados de testosterona que le impiden participar. Esto no es un juicio moral, sino una constatación. Es más, solo el 2016 se autoriza la participación de los transexuales. Aunque tengo la impresión, aunque no lo sé, que los bailarines eran más bien transvestidos y no transexuales. En fin, así que lo que veían en ese bizarro desfile bajo la lluvia era su competencia, la competencia del voguismo o el voguing, eso que en Nueva York se hacía en los años 80 y que Madonna hizo conocido con su canción Vogue. Este fenómeno ocurre cuando las comunidades gay, afroamericanas y latinas se juntaban a competir en salones a desfilar en distintas categorías, imitando las poses de las modelos de revistas de alta costura, con caras serias a los Zoolander, pero performativas desde las indumentarias hasta el maquillaje. Una forma de competir y crear identidad, buscando la autoexpresión que les daba sentido a esta comunidad, que siempre había estado excluida de toda competición. Y todo esto bajo un espacio seguro y de permitir la autoexpresión en tiempos, en esos años 80, en que estas comunidades estaban absolutamente marginalizadas y criminalizadas. Bueno, a esto prácticamente se reduce la participación de estas comunidades en los Juegos Olímpicos, en este desfile. Para explicar lo del voguing y este fenómeno voy a comenzar a citar extractos del tremendo documental Paris is Burning de Jenny Livingston, que investigó este fenómeno en Harlem en los años 80. Los desfiles son nuestro mundo. Es como pasar por un espejo mágico.
en el que finalmente te sientes 100% correcto contigo mismo, por ser gay. Debería ser así también afuera en el mundo, pero no lo es. Segundo testimonio. Estos balls o bailes son nuestro mundo. La sociedad se vuelve loca por el fútbol, por el básquetbol. El baile o los balls son nuestra forma de entretención y competición. Nos preparamos para los bailes y desfiles. De hecho, le dedicamos tanto tiempo a ellos como los deportistas le dedican a sus entrenamientos. Los bailes y desfiles son lo más cercano a lo que accederemos nosotros a la fama y fortuna. Estos desfiles son nuestra fantasía de ser superestrellas, como los Oscar o ser una modelo. Algunos de estos chicos que vienen no tienen nada que comer, vienen a los desfiles con hambre. Explicaban sobre el fenómeno de ir a desfilar en estas competiciones de desfiles o balls, como lo llaman en inglés, bailes. Tercer testimonio. Cuando eres hombre o mujer, puedes hacer casi cualquier cosa dentro de la ley. Pero cuando eres gay, tienes que monitorear todo lo que haces, tu aspecto, tu vestimenta, cómo hablas, cómo actúas. ¿Me vieron? ¿Qué habrán pensado? Eso decían en Estados Unidos a finales de los 80, situación que no ha cambiado casi un ápice en los países donde el virus woke, como dicen los conservadores, no ha permeado y no quieren que permee. Cuando es antinatural y uno entre 1000 a 1500 recién nacidos nacen hermafroditas, como nos dice Paul Preciado. Bueno, continúo. Siempre tuve esperanzas de ser una gran estrella. Luego miras y haciéndote viejo apuntas un poco más abajo. Y luego digo, aún podrías dar una buena impresión. Todo el mundo quiere dejar algo detrás, un legado, una impresión, una marca en el mundo. Y luego piensas, tú dejas una marca en el mundo si tan solo lo sobrevives. Y un puñado de personas recuerdan tu nombre. Entonces dejaste una marca. No tienes que doblar todo el mundo. Creo que es mejor simplemente disfrutarlo. Si lanzas una flecha y llega realmente alto, bien por ti. Terminan rematando el documental. Ahora, si hubo una banda metal, si estuvo Lady Gaga, la cantante mali francesa, africana, que no me recuerdo el nombre, pero que ni se sabía mover, y Celine Dion, es porque era un espectáculo. A mí lo que más me fascinaba cuando niño esta apertura de los Juegos Olímpicos era ver las delegaciones, ver la cantidad de países y los deportistas orgullosos representando a su país. De eso sí que me recuerdo. También de Mohamed Ali con Parkinson llevando la flama olímpica en Atlanta 96. Para mí, repito, aburrido y sin sentido de estética, todo lo externo a lo deportivo en este caso no me agrega valor. Sobre todo sabiendo que para poder montar este espectáculo tuvieron que anegar la ciudad, reducir los accesos por semana, duplicaron el valor del metro. Todo esto por un espectáculo artístico en un evento deportivo perjudicando la calidad de vida de los residentes como yo mismo. Todo este despilfarro me parece grotesco en un mundo donde más que seguir creciendo económicamente se necesita la redistribución de riqueza. Claro, divertido, sí, el espectáculo, pero ya basta con la política, el espectáculo y convertir todo en show. El afán de mercantilizar todo y cada vez más grotescamente. Pero ese es otro problema mucho más profundo y si vamos a validar esto tal como es, o sea, en un espectáculo y medirlo de esta forma, no veo por qué no hayan podido ser incluidos cuando ni siquiera casi compiten en los Juegos Olímpicos parte de la comunidad LGTB. Enhorabuena que sean visibilizados, cuando ni siquiera los grandes deportes pueden salir del closet tranquilos. Cuando recién, hace un par de años, el primer futbolista, un valiente australiano, se declaró gay, y gran parte de los fanáticos se rieron homofóbicamente, lo que ha impedido que lo sigan más colegas. Cuando en el básquetbol, en las Olimpiadas de Barcelona 92, el Dream Team, el declarado mejor equipo de la historia de la competición, la selección de Estados Unidos de Michael Jordan, no dejó de ser polémica la inclusión de Magic Johnson, ya que era portador positivo del VIH, en años que recién se dejaba de conocer este virus como el gay cáncer. Y si esto hubiera ocurrido 4 años antes, seguro que no se habría podido llevar al mejor base de la historia del básquetbol, al gran Earvin Magic Johnson Showtime.
Cuando a la fecha en el tenis hay múltiples campeonas como Martina Navratilova y Amélie Mauresmo, esta última francesa portadora de la flama olímpica al final de la ceremonia de la apertura, que han declarado ser lesbianas. Pero en el lado opuesto, en los hombres, no hay nadie que haya salido del closet. Me parece sospechoso que no haya ningún gay decididamente en todos estos grandes deportes. Soy escéptico ante esto y me quedan dos opciones. Entonces, da a pensar que o bien los gays hombres son tan malos en todos estos deportes que nunca ha habido alguno en la historia que haya llegado mínimamente a un nivel destacado, o bien que este mundo de deportistas está plagado de homofobia. Tiendo a pensar que es lo segundo. Así que si queremos que esto en el futuro sea más inclusivo, no veo mal la inclusión de estos bailarines transgéneros, o travestidos, o drag queens, o como quieran llamarlo. ¿Que puede ser chocante? Claro que sí, obvio que lo es, si esa era la intención. ¿Qué más medular del canon sociocultural hegemónico que el espectador deportivo tipo Homero Simpson, tomador de cervezas y comedor de Doritos en el sofá? Ojo, que yo también lo soy, no me río de ese. Y ese perfil es moderado, al lado de las barras bravas y ultras que se pelean y matan por pasión, por esa encubierta pasión, que en realidad no es más que esa competencia de quién es más macho en un encubrido patriarcado. En este mundo nunca ha sido bienvenida la gente de la comunidad LGTB, ni siquiera los más piolas y llamativos como el futbolista que salió del closet, el australiano Carvalho. Así que un poco menos de hipocresía, ya que si queremos dividir la comunidad en LGTB y no LGTB, y vamos a ver las estadísticas de la violencia de unos a otros, los asesinatos de unos a otros, créanme que no les conviene ir hacia allá. La violencia y la negación de la autoexpresión ha sido de un lado hacia otro, así que no se hagan las víctimas. Y me voy despidiendo este extraño y espontáneo episodio. Espero volver pronto con una trilogía de los sueños, con Freud y Jung. Y apúntense al club de lectura, que justamente en agosto vamos a leer Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, un libro que incluye justamente temas LGTB, de violencia, de marginalidad. Y ojo, que también se vienen cositas relacionadas con el cine. Hasta la vuelta, chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.